Bueno, el día de hoy, si Dios así lo permite, vamos a terminar el estudio del pacto noémico o noético, como ustedes le quieran llamar, y entonces vamos a concluir con este pacto para seguir con los demás. Este es un cuadro que ustedes ya lo habían visto en las clases pasadas. Como se había comentado en la clase pasada, el pastor Javier nos pidió que se agregaran dos renglones más, ¿verdad? Y como ustedes lo pueden ver ahí, en los dos últimos renglones, es la cabeza federal, ¿verdad? Para que lo tengamos presente, y la membresía, que sería la humanidad, específicamente con Noé y su familia, pero parte de ese pacto, de esa promesa del Señor de no destruir la tierra nunca más con agua, también se extendió hacia la creación como tal, ¿verdad? Entonces por eso está también ahí entre paréntesis la creación, pero digamos que se fue dirigida específicamente con la humanidad a través de Noé. Y bueno, solo a manera de repaso para entrar a lo que vamos a ver el día de hoy, ya habíamos comentado esto, solamente es como para refrescar la mente, y el pacto noémico está al servicio del progreso de la promesa de Dios de salvación, en cuanto a que su nuevo cometido de reproducción y expansión, y esto lo vamos a ver el día de hoy, será un medio por el cual la simiente de Eva pueda nacer, la simiente prometida en el protoevangelio en Génesis 3:15, como ya ustedes lo vieron, como ya lo estudiamos en el pacto de obras como tal. El género humano alcanzó un nivel de maldad que amenazaba la extinción del linaje santo. Era tal la maldad que Dios decidió destruir a la humanidad y a toda la creación, ¿verdad? Por medio del agua. Así que el Señor destruyó a la humanidad para preservar su promesa de salvación. Y también es esto otra cosa que ya habíamos comentado, que este pacto como tal no es un pacto de salvación, sino que era un pacto que usó Dios para preservar la simiente, ¿verdad? Para preservar a través de ese linaje del que iba a venir la simiente de la mujer, la simiente prometida, que en este caso era Cristo. Entonces, como tal, este pacto, como se había mencionado, es un pacto que usó Dios como un medio de preservación. Es una distinción hacerlo, que no es un pacto para salvación. Y de alguna manera algunos autores dicen que este pacto sí, en cierta manera fue un pacto de salvación, pero fue un pacto de salvación temporal, se puede decir, y solo específicamente pues para Noé y su familia, en el caso cuando fue el diluvio. Pero como tal, hablando de salvación de la humanidad, no es un pacto de salvación, y habrá que hacer esa aclaración, ¿verdad? Ahora la multiplicación humana pueda de nuevo servir a este propósito, precisamente, a la preservación para la simiente que habría de venir. Este es el nuevo cometido del hombre aquí, y lo vamos a ver. Y bueno, ya está el cuadro ahí, ya lo habíamos visto esto, no lo voy a repetir. Y bueno, el día de hoy vamos a ver esto, ¿verdad? Es una presentación de similitudes y distinciones. ¿Y por qué digo similitudes y distinciones? Porque vamos a ver que mucho de lo que leímos en este pacto, precisamente en el pacto noético, que ya leímos todo el pacto en las clases pasadas, vamos a ver que tiene muchas similitudes cuando leemos la creación en Génesis 1 en adelante, cuando fue lo de Adán y Eva, ¿verdad? Y entonces es lo que vamos a ver. Y una de las similitudes es una nueva creación, como lo dice ahí. Y el pacto noémico de cierta manera está sirviendo el mismo papel que sirvió en Adán. Y digo de cierta manera porque no va a ser lo mismo, y ahorita precisamente vamos a ver las similitudes, pero también las distinciones, ¿ok? Y bueno, en Génesis 9:1, si ustedes quieren acompañarme en sus Biblias, voy a traer algunos versículos de aquí, pero no van a estar todos, para poder avanzar un poco más rápido. Entonces tengan sus Biblias a la mano, porque vamos a estar entre Génesis 8, 9, regresando un poco a Génesis 1, para que vean esas distinciones y similitudes. Y en Génesis 9:1 dice lo siguiente: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El lenguaje que nos presenta aquí las escrituras es en este pacto, lo vemos como un nuevo relato de la creación. Si ustedes recuerdan cuando leemos Génesis 1:1, es algo muy parecido, ¿verdad? Cuando leemos: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es un mandato que ustedes, si ustedes recuerdan, lo pueden ver también en Génesis 1:1 con Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, aquí está el versículo, ¿verdad? Y aquí la similitud en Génesis 1,
27 y 28, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y esto es dirigiéndose a Adán y Eva, ¿verdad? En la creación de Adán y Eva. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre, ahí debería decir sobre la tierra, en vez de sobre. Y entonces aquí podemos ver esta similitud, ¿verdad? Tanto con Adán y Eva como con Noé. Como que entonces podemos empezar a ver que hay una similitud ahí, que Dios da a Noé la misma orden de fructificarse. Una vez que destruyó toda la tierra en el agua, salen, como ya lo sabemos en el relato, salen del arca. Noé ofrece un holocausto, hace un altar, ofrece un holocausto, y Dios los manda a fructificar y a multiplicarse, lo mismo que con Adán y Eva. Y esta es una de las similitudes que podemos ver. En el pacto noémico el hombre no regresa al paraíso, y esta va a ser la distinción. La similitud ya la vimos, ¿verdad? Muy parecido, fructificar y multiplicarse. La distinción es esta: en el pacto noémico el hombre no regresa al paraíso. Esto también creo que ya lo habíamos comentado en la clase pasada. Ni recibe uno nuevo, un paraíso nuevo, ¿verdad? No regresa a la inocencia, esa es otra distinción. Ni obtiene una nueva justicia. Y la distinción entre Noé y lo que está pasando con Noé y Adán y Eva es que Noé, cuando sale del arca, sale a una tierra que sigue estando maldita, ¿verdad? Noé y su familia salen, pero siguen estando en pecado, en la maldición del pacto de obras. No era como Adán y Eva cuando estaban en el Edén, que eran inocentes antes de la caída, que estaban en ese estado de inocencia. Y ahí podemos ver esa distinción. Aunque hay una similitud en el mandato de fructificar y multiplicarse, pero hay una distinción en que el estado en que está Noé y su familia no es el mismo en que estaba Adán y Eva, ¿verdad? Y lo podemos ver. Génesis 8:21 dice lo siguiente: y percibió Jehová olor grato, y esto es cuando les digo que ya salen del arca y hace un holocausto y va a ofrecer, construye un altar y ofrece un holocausto, gracias, y dice el 21: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahí podemos ver cómo Noé y su familia no están en el mismo estado de inocencia que Adán y Eva, ¿verdad? Y esa es una de las distinciones. Cuando pasó el diluvio, Noé y su familia fueron salvados, pero una distinción es que sus vidas fueron salvadas, pero no sus almas, ¿verdad? Ellos necesitaban de un Salvador. Ellos necesitaban creer en esa promesa, ¿verdad? Ellos no estaban en un estado de inocencia y no necesitaban de un Salvador. Claro que lo necesitaban. Su corazón no cambió. Salieron del arca con la maldición del pacto de obras, es decir, estaban en pecado, seguían necesitando de un Salvador prometido en el pacto anterior, ¿verdad? Bueno, voy a hacer pausas, pero porque esta es la última clase. Si alguien va a comentar o a preguntar, por esta ocasión voy a tratar de limitar los comentarios o las preguntas para que podamos avanzar y podamos ver lo que se trae para esta clase, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario? Si no, para seguirle. Vamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Se ve claro la distinción y se ve clara la disimilitud. Ok, vamos a seguir. Otra de los que vamos a ver es el espíritu sobre la tierra, ¿verdad? Y esto lo puedes ver o lo pueden ver en Génesis 8, 1 y 2, y que dice lo siguiente: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y eso es con Noé. Ahora vamos a ver la similitud que encontramos en Génesis 1, ¿verdad? Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, a simple vista no se puede ver, o tal vez sí se pueda ver para algunos, pero para otros no. Y lo que voy a hacer es lo siguiente para que lo podamos ver en esta similitud. Y aquí vamos a recorrer un poquito a el idioma original, ¿verdad? Si ustedes pueden ver aquí, déjenme ver. Aquí Dios pasó un viento. ¿Sí se ve, verdad? Ok.
Y aquí vemos que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa es la similitud que podemos encontrar. Ahora, no es la similitud en que acá sea el Espíritu de Dios, pero es un viento. La similitud es que son similitudes, pero no son exactas, si lo podemos decir así. En hebreo, y no voy a dar clase de hebreo ni mucho menos, porque yo sé muy poco hebreo, pero solamente para que ustedes puedan ver la similitud. En hebreo, esa palabra, y esta es así como lo escribí, es una transliteración del hebreo, ¿verdad? Yo no sé escribir hebreo, pero así es como se pronuncia, ruaj, ¿verdad? Y el ruaj en hebreo significa viento, ¿verdad? Y también significa aliento, ¿verdad? Cuando vemos en el relato de las Escrituras, cuando Dios le da ese aliento de vida a Adán, es el ruaj que le da, esa vida que le da. Pero de este lado, cuando vemos el Espíritu de Dios, aquí vemos, ok, ahí está. Vemos al ruaj. ¿Sí se ve? Ok. Aquí vemos al Ruach HaKodesh. Y eso significa el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta es una similitud muy pequeña, si se puede decir así, pero cuando nosotros estamos leyendo el relato, pues vemos esa similitud, ¿no? Hay algo parecido en el relato de la creación. Y como lo dijimos, aunque con Noé no es una nueva creación, sino que llegaron a la creación que había quedado después del diluvio, pues podemos ver esta similitud, ¿ok? Bueno, y como les dije, Ruach significa espíritu o viento o aliento, y el de abajo es Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Y bueno, para ser justos al texto, cuando ustedes ven Génesis 1:1, y si ustedes van al idioma original, como tal no dice Ruach HaKodesh, porque si ustedes lo ven dice Espíritu de Dios, no dice Espíritu Santo. Si dijera Espíritu Santo sería Ruach HaKodesh, pero en el idioma original sería Ruach Elohim o Elohim, ¿okay? Que es de Dios o el Señor, para ser justos al texto. Bueno, la siguiente similitud es respecto a la expansión de la tierra, ¿verdad? Y entonces lo vamos a ver esto, y lo vamos a ver en varios, ahí se los puse de manera resumida porque sería mucho el texto, pero lo podemos ver en Génesis 1:8b con Noé. Primero les estoy presentando lo de Noé, lo del pacto que estamos viendo, y luego lo de Génesis. Disminuyeron las aguas en el 8:1, y lo voy a leer rápido para ustedes. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En el Génesis 8:3, se los voy a leer rápido y ahí ustedes pueden ir leyendo lo que les puse ahí. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. En Génesis 8:5, en la parte B del versículo, podemos ver las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10 y al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. Entonces, y ustedes cuando yo estoy leyendo esto, ustedes hagan memoria de lo que nos dice el relato de Génesis, ¿verdad? Cuando Dios está creando la tierra por primera vez. Génesis 8:11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y bueno, y el 13 para acabar, y sucedió que el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y todo esto lo vemos en el relato de este pacto, ¿verdad? Ahora, la similitud que tiene con el relato de la creación está en Génesis 1:9 y 10, como ustedes lo ven ahí. Y dice, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces podemos ver que hay como similitudes, ¿verdad? Como que es un nuevo comienzo. Como que otra vez Dios está haciendo como que lo mismo que hizo en Génesis 1. Está descubriendo las aguas, se secaron, salieron los montes y todo lo que ustedes ya ven ahí. Y ahí se puede ver otra similitud entre Noé y Adán, ¿verdad? Vamos a seguir. Los animales llenando la tierra,
también esta es otra similitud, y lo encuentran con Noé en Génesis 8:17, y dice: todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastran sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Este es un mandato que Dios le da a Noé, ¿verdad? Y la similitud que vamos a ver con Génesis 1, la creación, pero no es. Y ya vimos la distinción entre Noé saliendo después del diluvio, ¿verdad? En qué estado se encontraba y cuál era la distinción de él con Adán. Pero es interesante ver cómo la Biblia hace estas similitudes, ¿verdad? Y es interesante ver cómo estos relatos se parecen en muchas cosas, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Kevin. Otra diferencia que estoy viendo es que, por ejemplo, al principio Dios creó a Adán, mientras que Noé es descendiente, no es creación de cero, como se hizo con Adán al principio. Sí, ya Noé viene de la descendencia, claro, de Adán y Eva, y la distinción principal, como ya lo mencioné, solo para que quede bien marcado esto, es que Noé y su familia no salieron del arca de un estado de inocencia, ¿verdad? Como Adán y Eva se encontraban antes de la caída. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Otra de las similitudes que podemos ver es Adán y Noé cometido de llenar la tierra. Y esto ya lo pudieron, pienso yo que ya lo pudieron captar en los versículos que hemos estado leyendo. Pero bueno, el primero es en Génesis 8, 16 y 17 con Noé, que dice lo siguiente: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Este es el mismo mandato que Dios le había dado a Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que son los mismos mandatos que se le da. Ahora, habrá que hacer una aclaración en que nosotros, cuando veamos esto, son similitudes y que son interesantes ver cómo la Biblia Dios tiene hasta el cuidado de esas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor a veces nosotros no las podíamos percibir, o algunos de ustedes ya las habían percibido, ya las habían entendido, pero a lo mejor otros no, y se están dando cuenta y dicen: bueno, mira, en estos relatos hay cosas muy parecidas. Es como una creación nueva, es como un comienzo nuevo, con la aclaración, ¿verdad? Con la aclaración que esto no lo podemos tomar y decir: bueno, Dios falló con Adán y Eva, ¿verdad? Eso ya lo habíamos aclarado. Dios falló con Adán y Eva y entonces tiene que, como dicen en inglés, hacer un reset o un comienzo y entonces intentar otra vez. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? Sabemos que el plan de Dios seguía cumpliéndose, y la distinción entre el pacto o Adán y Eva era que ahí fue una promesa, ¿verdad?, de esa simiente que había de venir para salvar a la humanidad. Con Noé solamente es un pacto de medios para conservar a esa simiente. Esa es la distinción que debemos hacer y que la tenemos que tener muy clara para no confundirnos. Sí, pastor. Sí, ese patrón que estás mostrando se va a ver continuamente en la Biblia. Es precisamente cuando se inicia la guerra en Génesis 3, vemos clarito que comienza esa gran batalla antagónica entre Satanás, la simiente de la mujer, de la serpiente, y Cristo, la simiente de la mujer. Entonces ahí comienza, y lo que estamos viendo son los intentos de Satanás de frustrar los planes de Dios una y otra vez. El primer intento lo vemos en Génesis 6, cuando comenzó a alguna manera alterar genéticamente la raza humana para promover el pecado a un nivel exagerado, al colmo de extorsionar a los hombres, de ir contra la naturaleza y lo vemos, por ejemplo, una persona no nace con una bola en la espalda, pero él sí hizo que una mujer tuviera encorvada. Y dice la Biblia que fue Satanás el que hizo eso. Entonces, alterando genéticamente el cuerpo, logró criar esos gigantes, hombres que eran como zombies, no tenían sentimientos, eran bestias, se podían comer un humano, un niño, no tenían amor. El mundo estaba depravado completamente.
Y vemos con el caso de Noé otro reinicio, ¿verdad? Porque le dio el primer golpe, pero otra vez perdió. Con Noé volvemos a ver, pero luego viene otra vez Noé, entra a Canaán y vemos otra vez el mismo patrón. Se aparta Cam, funda todas esas ciudades. Ya ves, la familia de él fue muy grande, llenó todo Canaán. De ahí vienen los filisteos, de ahí vienen los Sidón, Tiro y Sidón. Entonces todos esos países de Canaán, incluyendo Sodoma y Gomorra, todo eso lo pobló la maldad. Y cuando llegaron estos pueblos, que salieron 4 pueblos, todos estos 4 pueblos que estoy hablando, tanto el pueblo de Israel como moabitas y amonitas y como los edomitas, que eran 4, los 4 pueblos para establecerse en esa tierra tuvieron que derrotar gigantes. Entonces volvió otra vez el patrón, que después entran, conquistan Canaán, destruyen los gigantes, pero nunca termina Satanás. Es una y otra vez tratando de, lo vemos tantito antes de que llegara Cristo, matando a todos los niños para que evitara que vinieran. Finalmente se enteró que no lo había matado en el bautizo de Cristo, y por fin dice: por fin lo tengo. Lo crucificó en la cruz. Dice: por fin acabé con la simiente. Por eso Cristo desciende a programar su triunfo. Cristo dice: yo tengo el poder para descender por ellos, para morir por el pecado de ellos y pagar el precio de descender a los infiernos por ellos y resucitar por ellos. Entonces ahí finalmente vemos el triunfo, pero ese es el patrón que y en la Biblia se da mucho eso. Lo vemos con los 4 evangelios narrando la misma historia, los reinicios, sí. la historia contada varias veces, 7 veces en el libro de Apocalipsis también. Sí. Entonces estamos viendo que son 66 libros, pero tienen un solo tema. Entonces, al final de cuentas, que eso está muy bien pensar así. Y es interesante ver, o es muy bonito ver como lo dijo el pastor, son intentos de Satanás por tratar de vencer a Dios o tratar de impedir que esa simiente venga, pero vemos cómo Dios siempre cumple su propósito. Y es un reinicio porque de alguna manera, si lo podemos decir, la maldad lo podemos decir específicamente aquí cuando estamos viendo el pacto noémico, la maldad llegó a un límite para Dios y entonces exterminó a todos y siguió él con su promesa. No hubo nada que le sorprendiera, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí también algo interesante que podemos ver es que aquí hay un mandato cultural. ¿Y a qué me refiero con este? Este mandato es parte del pacto, ¿verdad? El pacto del pacto ya sabemos que fue una promesa de no destruir la tierra otra vez con agua y todo eso, pero también les manda hacer algo: multiplicarse y fructificarse, llenar toda la tierra. Entonces ese es un mandato cultural, a eso me refiero, para las personas, ¿verdad? Los animales también. ¿Cómo se va a gobernar este reino? Recordemos cómo hablamos acerca del reino de la creación, y bajo el reino de la creación está el pacto de obras y está este pacto. Ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos explicado. Entonces, bajo este pacto, ese reino de la creación va a ser regido por precisamente este mandato de fructificarse, gobernar la tierra, multiplicarse, sojuzgarla, ¿verdad? Y esto aplica a toda la humanidad. Ahora, pregunta para ustedes: ¿este pacto, el que estamos viendo obviamente, sigue activo o vigente? ¿Sí o no? Y bueno, quien conteste, a ver, que nos dé la razón por qué contesta sí o no, ¿verdad? Con todo lo que hemos visto, ¿este pacto sigue vigente? ¿Sí o no? Anímense. No. Sí, el de Noé. Sí sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente, hermano? Ajá. No iba a destruir la tierra otra vez con agua. Muy bien. Sí, exactamente. Sigue vigente porque recuerden, cuando digamos sigue vigente el pacto y cuando lo veamos con todos los pactos, recuerden cuál fue el pacto, lo que dijo el hermano, ¿verdad? La promesa de no destruir nunca más la tierra con agua. ¿Sigue vigente eso? Sí. Lo que dijo también el hermano es muy cierto, y eso es algo que podemos recordar, que el arco iris es la señal, y las escrituras lo dicen, que Dios se va a acordar de su pacto, ¿verdad? Y no es que porque se le haya olvidado, nosotros entendemos eso, pero sí es como una señal precisamente de que ese pacto sigue vigente y va a estar precisamente ahí como recordatorio. Entonces sí sigue vigente. Muy bien, gracias hermano.
Dios ha llamado a toda la humanidad a ser trabajadores fructíferos, a lo que nos estamos refiriendo aquí al mandato cultural. Entonces, somos trabajadores, ser fructíferos, multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Eso es lo que nos toca a nosotros como seres humanos. Ahora, pregunta, ¿qué diferencia vemos con Adán y Eva respecto a esto? Precisamente a multiplicarse y sojuzgar la tierra y todo esto. Con este pacto, y entonces estoy haciendo estas preguntas para que ustedes ya apliquen todo lo que hemos aprendido ahorita, y entonces ustedes, razonando con todo lo que hemos visto, ustedes puedan contestar estas preguntas. ¿Qué diferencia vemos con Adán y Eva? Y obviamente vamos a tener que recordar un poco acerca del pacto de obras, ¿verdad? Y lo que pasó con Adán y Eva. Porque ya vimos estas similitudes, ¿verdad? Y también fue parte porque se las presenté. ¿Cuál sería la diferencia en que también tanto a Adán y a Eva se les mandó decir, llenad, multiplicarse y cubrir la tierra, ¿verdad? Igual que a Noé, pero hay una diferencia. ¿Cuál sería? Y la diferencia es algo muy clave. Sí, hermano. Yo veo una diferencia, y es que en la primera creación, Dios mira lo que ha hecho y dice, y era bueno en gran manera. Aquí en esta nueva recreación, que no es un nuevo pacto, ya se ha producido un daño. No se puede decir que es bueno en gran manera. O sea, ya el daño entró a la humanidad. La tierra ya estaba bajo una maldición. Bajo una maldición. Muy bien, y ya está casi ahí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de que a los dos grupos, si lo podemos decir así, a Adán y Eva se les manda a multiplicarse, a extenderse, a sojuzgar la tierra, pero a Noé también? Una diferencia es eso. ¿Cuál sería esa diferencia en que a Adán y Eva se les mandó a multiplicarse y sojuzgar la tierra y extenderse, pero qué? ¿En dónde estaban ellos? ¿En dónde, perdón? En el Edén, en el huerto del Edén. Muy bien. Cuando a ellos se les manda a hacer eso, se les mandó a extender el reino de Dios. Recuerden que ellos estaban en el paraíso, en el Edén, y ahí va precisamente lo que estaba diciendo el hermano Honor. Muy bien, esa es una distinción muy clara. Que a Adán y Eva se les dijo que extendieran precisamente de alguna manera el reino de Dios aquí en la tierra. Claro, sabemos que cayeron y no pudo ser. Fueron expulsados del Edén y no se les permitió entrar más. Pero cuando se les manda a hacer esto, era precisamente para extender el reino, el Edén. Muy bien, eso está muy bien. Es como si Adán y Eva fueran los representantes de Dios, los virreyes, y tuvieran la labor de extender ese reino a toda la humanidad. Y ya con Noé ya no pasa eso. Ya no pasó eso. Adán y Eva fueron llamados precisamente a extender el Edén, a hacer el mundo un templo de Dios, porque recuerden, cuando vimos lo del pacto de obras, el pastor Javier nos explicó que era como un tipo de templo donde ellos estaban, ¿verdad? ¿Por qué era un templo? Precisamente porque la presencia de Dios estaba ahí, y entonces se les llamó a extender precisamente ese Edén, a hacer el mundo, en otras palabras, que extendieran ese templo, a hacer el mundo el templo de Dios, ¿verdad? Donde la presencia de Dios estaría. Al hacer esto, Adán y Eva, este mandato cultural y la multiplicación de su familia, de la humanidad como tal, pero la diferencia hubiera sido que en esta descendencia hubiera sido santa y justa. Claro, estoy hablando antes de la caída, ¿verdad? Que hubiera sido santa y justa, y el objetivo final sería un paraíso o un reino consumado. Ahora, esto es importante entenderlo, porque si ellos no hubieran, ¿verdad? Ese hubiera que siempre decimos, si ellos no hubieran caído, hubiera pasado esto, hubieran extendido el reino y hubiera sido un reino consumado. ¿Y quién lo hubiera consumado? Adán y Eva, a través de la expansión del reino de Dios. Pero en este caso entendemos, y ya lo sabemos a través de todas las escrituras, que ese reino consumado, ¿quién lo va a terminar? Dios mismo, ¿verdad? No iba a ser tarea de Adán y Eva. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que ellos iban a caer. Y esa es una distinción que tenemos que tener muy presente, es muy importante. Sí, pastor. Bueno, aprovechando un poquito, porque yo voy a hablar un poco de eso ahorita, de que en la introducción del sermón, me llama la atención mucho lo que están viendo, porque se conecta mucho. Javier explicó en Romanos y hablaba de que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Se me entiende? Entonces, a manera de los que pecaron. Entonces aquí vemos nosotros que cuando llega Moisés se restaura ese orden del Edén, igual
de alguna manera. En el Edén no era el mundo, era un huerto que se plantó en el mundo, donde la diferencia del Edén al mundo es que en el huerto Dios se paseaba en medio de su pueblo, entonces de Adán y Eva, y tenían comunión. Bueno, así quedó, fueron sacados del paraíso, como lo estás mencionando correctamente, y sucede hasta Moisés. Porque ahorita lo que les voy a mostrar es una gráfica en la ilustración, donde vamos a ver otra vez algo así como ese huerto. Vamos a ver a las 12 tribus acampando, 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, alrededor del tabernáculo. Pero en el círculo más cercano vamos a ver los 3 hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, acampando alrededor del tabernáculo, pero en la parte de la entrada, en la mera puerta, la parte más hermosa, a Moisés y Aarón y a todos los sacerdotes de la familia. El templo y el primer cerco. Sí, el primer cerco. Entonces, que ese pueblo era un pueblo santo, apartado, diferente de todos. ¿Por qué? Porque Dios moraba en medio del pueblo. Eso es lo que voy a ver. Dios moraba en medio del pueblo. El tabernáculo de reunión estaba en medio del pueblo. Y entonces eso vuelve a volver, eso es como otra vez lo parecido, pero obviamente acá vemos que hay pecado, ¿sí me entiende? Pero otra vez Dios morando en medio del pueblo, y solamente una vez al año sin pecado entraban a ese lugar, algo muy solemne. Pero yo traigo eso porque la ilustración más difícil de que yo les pueda mostrar hoy es, o sea, lo que me tenía confundido por años a mí, era ¿cómo es posible, Señor, que si entraban a ese lugar santísimo y al poner un pie en el escalón, si se le miraban los genitales a un hombre que iba muerto? Porque Dios se encerró en una tiendita de tela, de cortinas, y se encerró. Si te metes aquí te mato, pero estoy en medio de ustedes, pero estoy encerrado, ¿verdad? Entonces ahorita yo no podía creer cómo Dios se encerró en el corazón de Fanor, metido adentro, y en un paderes de carne, y que a la vez no contaminan. Dios está metido allí, como Él es un tabernáculo, pero que el resto del cuerpo, las 12 tribus de Israel, pecaban, fornicaban, mataban, pero esa parte no se contaminaba. Dios estaba en medio del pueblo sin que le afectara lo que pasaba exteriormente. Lo mismo ocurre hoy en día. El Espíritu Santo, Dios mora dentro de Él sin que le afecten los pecados que Él comete. Sí, entonces esa es la ilustración que les voy a mostrar, y aprovecho porque muy padre este pueblo la va a ver. Está muy bonita esa ilustración. Nunca lo había visto así. Muchas gracias. Entonces es lo que ahorita nos toca en el sermón. ¿Alguien más? Si no, seguimos. Muy bien, entonces queda claro esa distinción, ¿verdad? Como lo dijo el hermano, el hermano, sí está vigente, y la distinción es que ellos iban a multiplicarse y fructificarse en el paraíso, extender el paraíso. Noé, no, estaba en una tierra maldita. Muy bien. Noé como un tipo de Cristo, y aquí vamos a entrar a los tipos, ¿verdad? Entonces, Noé actúa, y bueno, porque precisamente por cuestiones de tiempo no nos iba a alcanzar para leer todos los versículos, se los puse ahí. Sé que muchos de ustedes toman fotos o toman apuntes para que ustedes los puedan leer y vean esa tipología. Ustedes ya tuvieron varias clases acerca de la tipología, entonces ya entienden un poquito acerca de esto, ¿verdad? Noé actúa como representante del pacto de toda la creación después del diluvio, ¿verdad? Esa cabeza federal, como lo vimos en el cuadro del principio. A través de Noé, la preservación de la humanidad, y esto lo vemos en Génesis 9, 8 al 10. Y bueno, en esa tipología, Cristo como el último Adán, nos dice las escrituras que Él fue el último Adán y fue el mediador de un mejor pacto, ¿verdad? O de un pacto nuevo, que aseguraba la preservación y la redención de su pueblo. Y entonces, como lo dice ahí, precisamente el tipo de Cristo en Noé es que a través de Él precisamente se preservó la humanidad. Pero ahora, con Cristo, está preservada para vida eterna. Ese es el tipo, ¿verdad? Ese es el tipo. Y ahí están las citas bíblicas. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Como Noé como un tipo de Cristo, es como un mediador de preservación, justicia y liberación. Así como Dios preservó al mundo a través de Noé, también el Mesías había de venir, ¿verdad? Cristo preserva y mantiene la creación hasta el día del juicio final. Y esto lo podemos ver en Colosenses 1, 16 al 20 y Hebreos 1, 3. Noé es llamado, y aquí está la comparación o
similitud de manera tipológica, Noé es llamado varón justo en Génesis 6:9, prefigurando la justicia perfecta de Cristo, el cual es la base para escapar del juicio de Dios, ¿verdad? Los que están ahí tomando fotos y escribiendo, véanlos, es muy interesante esto que les estoy presentando. Cuando ustedes lean los versículos que están ahí, es muy interesante ver cómo Noé tipológicamente se parece a Cristo de esa manera nada más, ¿verdad? Muy bien. Otra parte de la tipología que podemos ver en este pacto son las aguas como un tipo de juicio, pero al mismo tiempo también de salvación. Como juicio para los impíos, todos los que perecieron precisamente en la inundación y murieron, que fue toda la humanidad excepto Noé y su familia, y el diluvio prefigura el juicio final, cuando Dios una vez más va a purificar y limpiar la tierra. Y esto lo podemos entender cuando leamos 2 de Pedro 3, del 6 al 7, ¿verdad? Y para salvación, las aguas tuvieron esa doble función, ¿verdad? Como juicio para ellos, pero para salvación, ¿para quién? Para Noé y su familia, ¿verdad? A través de ese juicio que se le hizo a toda la humanidad. Las mismas aguas que destruyeron a los impíos fueron las que levantaron el arca y la mantuvieron a flote. Y donde venía la familia Noé y su familia, segura, la mantenían segura, apuntando a la cruz donde el juicio de Dios cayó en Cristo para traer a los creyentes a una vida nueva. Y lo podemos entender o leer en 1 de Pedro 3, 20 y 21, ¿verdad? Y bueno, se los voy a leer porque esto es interesante verlo. Voy a leerle primero 2 de Pedro, creo que todavía tenemos tiempo, sí. 2 de Pedro 3, 6 y 7, para que lo veamos mejor. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro está haciendo alusión ¿a qué? A Noé, a lo que pasó con Noé, ¿verdad? Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ¿verdad? Hace alusión a las aguas de Noé, pero que esta tierra está reservada para el juicio final, ¿verdad? Y la salvación a través del juicio, 1 de Pedro 3, 20, 21, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y también, si ustedes recordarán, cuando no lo traigo porque eso ya lo vimos, cuando estábamos viendo la clase de tipología, tomé este ejemplo precisamente del arca haciendo alusión al bautismo, ¿verdad? En el arca Noé y su familia fueron bautizados, en el sentido precisamente que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y que ahora precisamente el bautismo que ahora nosotros tenemos, sabemos que lo que significa. Los que están tomando el discipulado saben que si ellos van a estar participando de ese bautismo precisamente para hacer una confesión pública de lo que ya pasó internamente, que Dios los ha salvado, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O comentarios? Bueno, vamos a seguir. ¿Sí? Ok. Sí, No, solo un comentario breve de que vamos viendo cómo aunque cada pacto es independiente uno del otro, la materia es diferente, todo, la restipulación, en fin. Sin embargo, también todos de una u otra manera están apuntando y preparando el camino de Cristo, por decirlo así. Y también estaba mirando que, bueno, estos dos pactos que ya vimos corresponden al reino de la creación, ¿verdad? Por lo tanto, tanto los juicios como las promesas todavía nos afectan a nosotros, ¿verdad? Pero luego vamos a entrar a otro reino, que es el reino de Israel, y ahí va a cambiar la cosa. Porque, y ahí es donde muchos se pierden también, porque quieren traer cosas de aquel reino que ya no nos corresponden, porque eso eran exclusivas para el reino de Israel. Pero estos dos pactos que hemos visto, el pacto de obras y el pacto noémico,
eso sí tiene que ver directamente con nosotros también. Así es. Y es muy interesante cuando el pastor Javier nos traiga el pacto abrámico, vamos a entender, si ustedes hermanos, así se los voy a poner de una manera, este cuadro es el que se está refiriendo el pastor, ¿verdad? Si ustedes entienden este cuadro, ustedes van a poder entender quiénes son participantes de cada pacto. Está fácil. Cuando ustedes ya lo entiendan este cuadro, o si ya lo entienden, ustedes van a poder entender quién es parte de la membresía de cada pacto. Y la clave está en lo de abajo: reino de la creación, reino de Israel y el reino de Cristo. Entonces, lo que dice el pastor, la clave está en entender el pacto abrámico, ¿dónde pertenece? ¿Qué reino es? Reino de Israel. Soy parte de ese pacto. Si entiendes este cuadro, vas a poder contestar esa pregunta, sí o no, ¿verdad? Y bueno, si no, todavía no se entiende muy claro, precisamente por eso estamos estudiando lo que estamos estudiando. Muy bien. Ok. Este es el... ¿alguien más? No. Sí, perdón. Sí, hay elementos de continuidad y elementos que no continúan. Pero es hermoso mirar cosas que antes leíamos en nuestros devocionales y que no veíamos esas conexiones. Sí. Porque toda la vida se nos enseñó a desconectar. Sí. Y yo recuerdo las palabras del pastor Ricardo diciendo: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces nos enseñaron a separar las escrituras, y es todo lo contrario. Aunque también hay elementos, pues, lo vamos a ver más adelante en lo que está explicando el pastor Javier, de que ya no continúan. Yo traía un comentario, pero aprovechando que el hermano Fanor mencionó esto, yo traía, ya casi al final traía un comentario en que ustedes, lo que yo espero, es un deseo personal de mí hacia ustedes, mis hermanos, que ustedes empiecen a ver qué maravillosas son las escrituras, que cómo vemos esas similitudes, cómo cuando empezamos a entender mejor los pactos, entendemos cosas que a lo mejor ya las habíamos, las escrituras las habíamos leído ya varias veces, o ya habíamos escuchado el relato de Noé, y qué es lo común que se escucha de Noé, que los animalitos entran al arca y todo, pero cuando vemos estos pactos, vemos lo profundo que es, vemos las similitudes entre una creación o una nueva creación con Noé y la anterior. Y entonces que estos estudios nos abran más la visión para entenderlo, ver la belleza de las escrituras, cómo Dios tiene cuidado de las escrituras, cómo está entrelazado todo. Vemos cosas mucho más profundas acerca del arca, del diluvio como juicio, como salvación, como Pedro hace referencia precisamente a esa arca, que uno que podría pensar sino a través de las escrituras que era como un bautismo en el arca, ahora hace alusión al bautismo de nosotros. O sea, tantas cosas que podemos ver en un pacto, ¿verdad? Y entonces ese es mi deseo para ustedes, que todo esto lo veamos y digamos, wow, que de por sí lo vemos, ¿verdad? Cuando leemos las escrituras, escuchamos las predicaciones de los pastores, decimos, wow, Dios qué maravilloso es a través de la escritura, pero cuando ya estamos en estas clases que son para analizarlo un poquito más a profundidad, y decimos, wow, Dios es grande, muy grande, su palabra es muy grande, ¿verdad? Vamos a seguir, y yo creo que ahora sí van a estar contentos porque voy a acabar a tiempo, siempre acabo tarde, ¿verdad? El arca como un tipo de salvación en Cristo, ¿verdad? Refugio del juicio. El arca sirvió como un refugio precisamente para Noé y para su familia, del juicio que había de venir, de ese que le advirtió Dios y que le pidió que construyera. Y como ya lo vimos, que su fe de Noé, ¿cómo la vimos? A través de precisamente de la obediencia en construir el arca, entrar con los animales y meterse ahí. Y entonces para Noé y su familia fue el arca un refugio del juicio que había de venir. Entonces ahora el arca era el único lugar seguro de las aguas del diluvio, de la ira de Dios. Génesis 7:1 lo vemos. Esto tipifica a Cristo como el único refugio del juicio final de Dios. Hechos 4:12. Y lo voy a leer rápidamente. Génesis 7:1 y 2. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y bueno, vemos, y ya lo expliqué ahorita precisamente en la diapositiva anterior, que la justicia de Noé tipificaba a Cristo, la justicia de Cristo, ¿verdad? Y Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo, ¿verdad? En Él es el único. Así como Noé, esa tipificación que estamos viendo, así como Noé, el único lugar seguro que tenía era el arca, esa arca tipifica a Cristo, que ahora nosotros, el único lugar seguro que tenemos es Cristo, en Cristo.
De esa manera se tipifica. Y el arca como un tipo de salvación también en Cristo, y lo dejé al final porque me gustó mucho. Y espero que les guste a ustedes también. Le puse una puerta, un camino, una forma solamente. El arca tenía una sola puerta, Génesis 6:16, lo voy a leer. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y también vemos cuando ya todo iba a pasar, cuando el juicio ya venía, ¿quién fue quien cerró la puerta? ¿Noé? Dios mismo, ¿verdad? Dios. Ahora, veamos esa tipología que apuntaba. Esto apunta a Cristo como el único camino al Padre y a la salvación. Creo que Juan 14:6 es muy conocido. Voy a leer primero Juan 10:9. Yo soy la puerta, dice Cristo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos cómo tipifica a Cristo. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, hasta aquí. Hemos terminado con el pacto noémico. Si hay preguntas o comentarios, y si no, terminamos y les repongo todo el tiempo que les he quitado en los demás estudios. Sí, algo rapidito de esa similitud. Cuando prediqué yo, Juan, siempre les decía, lo raro es que a Jesús no lo podemos encapsular. Él tipifica muchas cosas, como dice del Antiguo Testamento. En esa ilustración, en esa predicación de las ovejas, que es muy conocida, Él es la puerta, ¿verdad? Él es el redil, Él es el pastor y Él es el portero, el que cierra y abre la puerta. Acá también Él cerró la puerta. Acá con Noé también Él cerró la puerta, exactamente, fue Dios. Muy bien, ¿alguien más? La hermana Verónica. Vemos cómo esa promesa se va revelando a través de los diferentes pactos. Y en el pacto con Noé vemos cómo preserva la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo iba a nacer en la tierra, y también cómo apunta hacia la tierra nueva y cielos nuevos, cómo nos va llevando. Sí, como lo dijimos, este pacto es un pacto de preservación, o es un medio, es un pacto que usó como medio Dios para preservar precisamente a la humanidad a través de donde iba a regresar Cristo, pero sí haciendo la distinción, hermana, que como ya lo mencionamos, cuando ellos salieron del arca, esta tierra seguía maldita, ¿verdad? Seguía el pacto de obras en efecto en ese sentido, ¿verdad? Con esa maldición. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Terminamos? Sí. La Biblia es la historia de la redención, y está comprometida a la Trinidad, y nuestro Señor Jesucristo es el tema principal de todas las Escrituras. Así es. Y lo podemos ver, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, con toda la revelación que tenemos, es bonito ver cómo estas cosas, que si no tuviéramos la revelación final o completa, ¿verdad? Y no, a lo mejor leyendo esto acerca de Noé, a lo mejor no percibiríamos. Y otra cosa que podemos ver mirando en retrospectiva es la sabiduría, el poder, como todo lo ha elaborado Dios en su decreto eterno para su propia gloria. Exactamente. Porque donde hay una incapacidad humana absoluta, Dios viene y salva a su pueblo. Así es. Es hermoso ver el poder y la sabiduría de Dios desplegada en toda la historia de la redención, desde la A hasta la Z. Cristo es el centro. Sí, y es bonito ver este pacto, porque ahora nosotros, los que somos padres, ¿verdad?, podemos enseñar a nuestros hijos o a otros hermanos también. Podemos enseñar muchas más cosas acerca del pacto noémico, ¿verdad? No simplemente que los animalitos entraron y los salvaron y todo, sino que ya son cosas mucho más profundas. Son muchas cosas que te quedas y dices, wow, Dios cómo tuvo tan cuidado de eso, que podemos ver hasta en el arca, podemos ver, como lo dijo el pastor, la puerta, que es el mismo Cristo, y luego lo vemos en los evangelios, en Juan, cómo Él es la puerta, ¿verdad? Y ese es un pequeño ejemplo, pero es muy bonito. Ya muy no bien. miramos el Antiguo Testamento como historias aisladas de personajes. Ahí es como yo no entiendo cómo ahora pastores en la actualidad, o personas que se dicen pastores, quieren desligar el antiguo pacto o el Antiguo Testamento del nuevo. No hay manera. Sí. O sea, no hay manera de que lo puedas desligar.
el Evangelio presente en toda la historia de la redención. Así es. Muy bien. Vamos a orar para terminar y próxima clase comenzamos Pacto Abrámico con el pastor Javier. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das, poder estudiar tu palabra, ver cosas que a lo mejor antes no percibíamos, pero tu espíritu, tu palabra, Señor, nos las hace ver. Vemos tu grandeza, vemos tu cuidado en tu revelación que te plació darnos a nosotros, Señor, para un mejor entendimiento de tu plan, que ha sido desde antes de la fundación del mundo, el que, cómo ver, tú has tenido cuidado durante toda la historia de la humanidad, preservar a esa simiente que vino, que fue Cristo, que nos salvó, que nos preservó, que nos sigue preservando, Señor, y poder entender a más profundidad para que nosotros, a través de eso, nos santifiquemos más, pero entendamos y te demos honra y gloria solamente a ti, Señor, por todo lo que has hecho. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.